con Óscar Muñoz, secretario general del Sindicato Provincial de Choferes. Coméntenos, en días anteriores el ministro de Transporte y Obras Públicas hizo el anuncio ya de la concesión de la vía Loja-Catamayo a 3 carriles. Sin embargo, varias organizaciones, transportistas, ciudadanía en general, de hecho, estaban pidiendo que la vía sea de 4 carriles. Comente también desde su punto de vista del sindicato de choferes. Bueno, el punto de vista que le doy es como secretario general del sindicato de choferes y también como ingeniero civil, que es mi otra profesión. Entonces tengo que decirle la preocupación que ya ahora no es solo mía, sino de la ciudadanía en general, de los gremios, etcétera. ¿Cómo puede ser posible que deleguen a la empresa privada para que nos construya una vía que ya voy a demostrar que realmente es una ampliación mínima que van a hacer con una inversión mínima también, y nos hipotequen el futuro de Loja por 30 años? En primer lugar, esto es una concesión vial que se pagará con el peaje de los lojanos. De manera que, visto desde ese punto de vista, los lojanos no tenemos por qué conformarnos que nos hagan una vía de 3 carriles, porque tiene que haber la intervención estatal. Actualmente la vía tiene 10 metros con 20 centímetros. Usted ve la capa de rodadura actual de la vía es 10 metros con 20 centímetros. Si tomamos en cuenta las cunetas, digo esto porque ya está abierto, las cunetas ya no hay que mover porque ya existe en la carretera, tendríamos 12 metros. Eso es lo que ahorita tenemos. Y cuando el gobierno dice que quiere aperturar a 3 carriles, realmente lo que está diciendo es que con 3 carriles que va a abrir a 3.65 son 10.95 metros. 2 espaldones de 1.60 son 3.20 y un parterre 0.60. Sumaría total 14.75. Menos 12 metros que ya tenemos, lo que quiere ampliarse es 2 metros con 75 centímetros. Mire, entonces por 2 metros 75, que es una cantidad mínima, a Loja le vamos a dejar 30 años pagando peaje. Esto no se puede permitir. ¿Qué decimos como profesionales de la ingeniería y como sindicato de choferes? A esta cantidad, súmele un carril más, que es 3.65, y la ampliación se convertiría entonces en 6 metros con 40 centímetros. Es decir, es poquísimo. Y tendríamos una carretera de 4 carriles. Y entonces la inversión no es como ellos dicen, 40.269.000 dólares, no. Ahí la inversión, si ponemos que sería un muy buen precio, a 500.000 dólares por cada kilómetro, se invertirían 16.325.000. Solo hablo de la vía Loja-Catamayo. Entonces, sería una inversión mínima de 16 millones de dólares que puede perfectamente con un crédito bancario del BID, del BEDE, porque es una cantidad menor, el gobierno financiar esta ampliación y servir a Loja si es que realmente la quieren servir. Por lo menos los lojanos, pienso yo, los gremios, no vamos a permitir que esto suceda, porque aquí están asustándola a la gente diciendo que de otra manera sería una inversión de 160 millones. No es cierto, se van a invertir 16 millones y al cabo de tantos años los pliegos dice que se van a invertir alrededor de, en 3 años, 10 millones el primer año, 15 millones el segundo año y el tercer año 15 millones. Es decir, esto inclusive creo que es a tomarse en cuenta, a revisarse. Después, lo que han subido al portal, a lo mejor sería hasta ilegal, porque recuerde usted que al municipio en la administración anterior le dieron las competencias. El artículo de la Constitución, el 273, ¿qué señala? Señala que si se le dan las competencias a un municipio, tienen que dársele los recursos económicos. Como eso no se perfeccionó, pero como en derecho se hacen las cosas y se deshacen, pero en derecho, ¿no es cierto? El artículo 273, ¿qué le dice? Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes. Le estoy leyendo la Constitución. Si eso no sucedió,
Habrá que ver pues si se revirtió a sí mismo en forma legal esto. Caso contrario, este llamado que han hecho a compras públicas es ilegal. ¿Es factible hacer la vía 4 carriles? Técnicamente, Ya. habría que... Le voy a decir, en primer lugar, la inversión es mínima. Después, la parte de los taludes de Villonaco son prácticamente verticales, con una ligera inclinación. En ciertos lugares sí tendríamos que intervenir los taludes, pero es mínimo. Porque si ustedes ven al costado donde no está la peña, hay donde ampliarse. Es decir, con un pequeño movimiento de tierras lograríamos conseguir los 4 carriles, que es lo que se necesita, porque caso contrario, una vía de 3 carriles es altamente peligrosa. ¿Por qué? Porque pondríamos en el mismo carril, que sería el central, vehículos que vienen con toda confianza, que están subiendo en su propio carril, y al mismo tiempo vehículos que están rebasando, invadiendo el carril. Mire usted, entonces esto es altamente peligroso. Y no estamos hablando de mucho kilometraje, son 30 kilómetros aproximadamente, porque dicen ellos 32.67 kilómetros, pero hay que tomar en cuenta que 2.67 kilómetros ya fueron intervenidos cuando se construyó la vía Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga, que es el acceso al aeropuerto. Entonces, inclusive baja más ahí el precio, o las consideraciones son menores. Pero sobre todo la ciudadanía tiene que saber que no es vía nueva. La parte horizontal y vertical del proyecto, la parte vertical son las bajadas y subidas. Dice el pliego que eso no se va a tocar, a pesar de que hay un sector que rebasa la norma, está fuera de la norma, la van a dejar ahí. Y en la horizontal, a pesar de que hay 100 y pico de curvas, solamente en 7 puntos se va a mejorar la alineación de las curvas. Entonces, dése usted cuenta, es realmente poco kilometraje, una inversión menor, y no hay autoridad de elección popular que defienda Loja. Nos toca a los gremios, le toca a Óscar Muñoz como secretario general y a otros presidentes de otros gremios realizar la defensa. Pero lo que me alegra es que ya todo Loja se está concientizando de que no podemos permitir que ahí se cree o se nos deje un sitio de muerte. Normalmente estas carreteras producen de 3 carriles, ¿no? Producen una alta siniestralidad con sabida pérdida de vidas humanas. Y ahora, en la vía de 3 carriles se decía, que se dice también, y anunció de hecho el ministro, que va a haber un parterre por la vía. Coméntenos sobre eso, que no se entiende cómo iría dividida la vía. Yo no sé si el parterre se refieren a un bordillo, se refieren a un muro de hormigón que se los conoce con el nombre de Jersey. Es decir, si eso sucediera, sería todavía peor el asunto, porque iríamos, cuando nos toque ir detrás de un camión cargado, tocaría ir poco menos que un acompañamiento fúnebre hasta llegar a una recta o tangente que le llamamos los ingenieros, donde haya cómo rebasar. Entonces esto no se puede permitir. Luego las autoridades y todo hablamos de que Loja prospere, del comercio, del turismo. ¿Cómo vamos a hacer con una vía de 3 carriles? ¿Qué cara vamos a mostrar? Los que vienen acá a Loja no querrán volver porque se están jugando la vida por venir a Loja en una carretera de 3 carriles. ¿Y qué es lo que planteamos? No tenemos que pedir migajas. Los lojanos no tenemos que solicitar limosna. Los lojanos tenemos que reclamar con altura, con respeto, pero con altura. No puede ser posible que a otra hermana provincia, está bien que le hayan dado 150 millones, ahora el 10 de noviembre del 2019 a Zamora Chinchipe, le dan 150 millones de dólares para que termine el proyecto vial que llega hasta Zumba La Balsa. Eso está bien, pero acá que hay más tráfico no hay dinero, no hay 16 millones, no hay 150 millones también para hacer la vía de 4 carriles, el túnel y la vía antigua de 2 carriles como es nuestra aspiración. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros los lojanos debemos reclamar esto y no ser conformistas. Es la hora de salir adelante, porque algunos están pensando, dice, por lo menos los 3 carriles. No, señor, si los 3 carriles lo va a pagar la ciudadanía, ¿acaso que es una obra que el gobierno va a poner un solo centavo?
¿Cuándo se ha consultado a los lojanos si quieren 3 o 4 carriles? Después esto tiene que corresponder a obra pública. O es que Loja no se merece con el aporte a la cultura, a la música, al comercio, el cuidado de las fronteras. No decimos que Loja es la guardiana sin relevo de la ecuatorianidad, sin vías de comunicación. ¿O es que acaso al norte, al centro del país, le están cobrando peajes por las magníficas vías que tienen? Eso no podemos permitir los lojanos. El peaje subiría, incrementaría un poco en el tema de 4 carriles. Mire, nosotros estamos diciendo, la intervención a 4 carriles es 16 millones de dólares. 16 millones de dólares debería ser el aporte, si es mínimo hablando en el tema vial, es mínimo si estamos hablando de 30 kilómetros, no estamos hablando de 100 kilómetros. Estos 16 millones y pico, así sean 20 millones, debería ser el aporte del gobierno. Deberíamos ser tratados igual que otras provincias, porque en otras provincias se han hecho anillos viales, circunvalaciones, autopistas, y a Loja no se le puede dar 30 kilómetros de una vía de 4 carriles, porque ya quieren que nosotros mismos paguemos esa vía. O sea, no hay razón, teniendo ministros lojanos de gobierno, de economía, y de industrias, creo es el amigo de Cariamanga, Montaneda. No hay razón que acudan presurosos a arreglar, a tratar de calmar los ánimos cuando en otras provincias exigen, hay paralizaciones, etcétera. Pero Loja, en base a su cultura, no reclama, no hace ningún tipo de movimiento. Entonces a Loja dicen, no, entonces los lojanos paguen su propia vía. Esto no se puede permitir, porque a lo mejor en 30 años ya no estemos, pero estarán nuestros hijos, nuestros nietos jugándose la vida en esta carretera. Eso no se puede permitir, así Loja no se va a desarrollar. Cuando hay autoridades que les corresponde reclamar y no reclaman, nos toca a los gremios, nos toca a los lojanos reclamar. También es accesible, o me decía también de un túnel, ¿también es accesible ahí en ese lugar? Mire, el proyecto del túnel es un proyecto espectacular para Loja y debería construirse. ¿Por qué? Porque nos evita 10 kilómetros, de circular 10 kilómetros. Entonces, aquí debería ser hasta que se nos unan los ecologistas, los ambientalistas, porque al no circular, al dejar de recorrer 10 kilómetros, ¿cuánto de combustible menos estamos consumiendo? ¿Cuántas toneladas menos de CO2 estamos lanzando a la atmósfera? Y estaríamos con el túnel en no más de 15 a 20 minutos en Catamayo. Mire cómo surgiría también Catamayo. Sería una especie, como en Quito es los valles. En los valles, ¿qué usted tiene ahora? Tiene supermercados, universidades, tiene todo tipo de comercio, tiene todo tipo de prestaciones de servicios. Eso debe convertirse Catamayo. Entonces se necesita que también la visión del alcalde de Catamayo se sume a este movimiento que estamos haciendo de reclamo a Loja. Al menos el sindicato de choferes, Óscar Muñoz, va a seguir reclamando. Y debe de quedar claro en la ciudadanía lojana, debe de quedar claro en la mente de los lojanos, sobre todo de los jóvenes, porque es a los jóvenes que estamos defendiendo, buscando que esta vía sea de 4 carriles. Deberá ser claro que sí tuvieron en su momento, o tienen en su momento, quien los defienda. Ese es Óscar Muñoz, que está reclamando desde un inicio que esta vía tiene que ser de 4 carriles, que debe la vía antigua rehabilitarse a 2 carriles, para que sea inclusive un sector turístico, para que el parque eólico pueda. Mire, con las vías como están ahora, con la deficiencia de servicios que hay ahí, es un sitio concurrido por escuelas, por colegios, por turistas que quieren conocer esto. Deben hacerse miradores y por ahí debe circular cierto tráfico para aliviar pues la carga vehicular de la vía. Y también debería construirse el túnel. Es decir, todas estas 3 cosas debería y debe reclamar Loja. Eso estamos reclamando ahora. Justamente ahora la concesión de la vía a 3 carriles no incluye la vía antigua. Eso lo dijo claro el ministro, que no incluye, solo eso van a hacer eso es aparte, la concesión de la vía antigua a Catamayo. Mire,
Yo me estoy refiriendo en términos que he demostrado ahora de la vía de 3 carriles que quiere el gobierno de la Loja Catamayo, inclusive más. Le cuento de que han bajado el kilometraje. Normalmente el arranque, el inicio, la abscisa cero, era el redondel Isidro Ayora. Ahora está arriba en el plateado. Entonces, no quieren enfrentar los problemas de Loja. El sector de Belén quedaría intocado, haciéndose también un cuello de botella en el sector de Belén. Todas estas cosas no se quieren enfrentar. Y la vía antigua, yo no sé cuándo nos irán a hacer conocer la rehabilitación de esa vía. Pero esperamos que con todo el movimiento social que está habiendo, con todo el reclamo de los gremios, porque ya el Colegio de Profesionales ya está reclamando, las cámaras de la producción ya están tratando el tema, y los choferes y el sindicato de choferes, ingenieros civiles, todo ya están tratando el tema. Entonces, esperamos que el gobierno sea sensible, retire de compras públicas este concurso y más bien se ponga el que ya tenemos estudios, porque hay estudios de la vía Loja Catamayo que se contrataron en el 2012 y fueron entregados en el 2015 a un costo de $2.160.000 aproximadamente. En esa vía ya se dice que hay 8.000 vehículos circulando. Y de acuerdo a las normas técnicas, cuando hay 8.000 vehículos se necesita vía de 4 carriles. Técnicamente la norma dice, Loja necesita y también económicamente es factible porque para el gobierno estas serían inversiones menores que no tendría por qué pagar los lojanos e igual que otras provincias no tendríamos por qué tener peaje en esta vía. La apertura, la rapidez de hacer la vía Loja Catamayo no tendrá también que ver con el tema de transporte que ya viene desde Zamora, que va a cruzar por esta vía. Es decir, aquí nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Debe saber la ciudadanía que por las noches ya circulan más de 100 vehículos que vienen con los minerales desde Zamora. Lo hacen circular por las noches para que los lojanos no veamos. No empecemos a reclamar que ya están estos vehículos destruyendo las vías, porque vehículos pesados destruyen agua potable, las tuberías de agua potable, las tuberías de alcantarillado, la capa de rodadura al atravesar la ciudad y destruyen también las vías. Eso no dice nada, no reclama nadie, porque lo pasan en forma nocturna. Entonces ese tráfico generado va a tener, que es transporte pesado, va a tener que ser absorbido supuestamente por el carril que quieren ampliar. ¿No será que en el futuro quieren dejar ese carril solo para el transporte pesado y en consecuencia los lojanos habremos pagado un carril para beneficiar a las compañías extranjeras que extraen los materiales minerales de Zamora Chinchipe y los lojanos seguir circulando en los dos mismos carriles que tenemos? Ese es un interrogante, ¿no es cierto? Eso dejo planteado a la ciudadanía para que escuche su voz. Finalmente digo, si tenemos los choferes, la ciudadanía, los gremios, que salir a las calles, a los parques, a recoger firmas de apoyo para que este proyecto se lleve a cabo, pero de 4 carriles, que se rehabilite la vía antigua a 2 carriles y también se nos dé el túnel, entonces lo haremos. Tendremos que unirnos los lojanos y tienen que atendernos así como se ha atendido a todas las provincias del país. Es decir, el gobierno ha demostrado hace pocos días que sí puede conseguir gestionar recursos como lo han hecho para la hermana provincia de Zamora Chinchipe en 150 millones. Debemos conseguir que una cantidad parecida se gestione para Loja y poder tener las 3 vías que estoy señalando. La vía de 4 carriles Loja Catamayo, más la rehabilitación de la vía antigua a 2 carriles y también la construcción del túnel que nos hace falta.